Hola amigos, tal y como les prometí, en los capítulos 8 y 9 se hablará de distintos métodos que los historiadores utilizan para datar todo tipo de hallazgos y les demostraremos que todos ellos presentan fallos, algunos más que otros, y por tanto actualmente no existe ningún método completamente fiable para determinar la edad de los objetos históricos. Hoy vamos a estudiar los métodos de datación relativa por analogías, de datación por monedas, de datación arqueomagnética y de datación por estratos arqueológicos. En el siguiente capítulo, el 9, estudiaremos los métodos de datación por dendrocronología y datación por radiocarbono, más conocido como la prueba de carbono 14. ¿Tienen papel y lápiz preparados para tomar nota? A la de 1, a la de 2, a la de 3. Vamos allá. Todo comienza con la excavación. El mayor interés para los arqueólogos son, por supuesto, los antiguos asentamientos. Es ahí donde se concentra la historia del desarrollo de un pueblo. Cualquier lugar donde las personas hayan vivido durante mucho tiempo conserva las huellas de su estancia. Se acumula la basura, los edificios antiguos se derrumban y se construyen nuevos en su lugar. En casi todas las ciudades que tienen una historia larga y centenaria se puede encontrar algún edificio de este tipo. Parece como si se hundiera profundamente en la tierra por su propio peso, pero en realidad el motivo es otro. Desde las viviendas se barría la basura hacia afuera, se tiraban huesos, zapatos y ropa desgastados, artículos de hogar estropeados, platos rotos. Estos restos iban cubriéndose de polvo, las personas y los animales traían la suciedad en sus pies y el nivel del suelo poco a poco se iba elevando. Así, durante muchos siglos se formaron altos estratos arqueológicos. Los arqueólogos aún no pueden determinar con qué velocidad se acumulan estas capas. Además, en cada caso concreto, esta velocidad puede ser diferente, pero los arqueólogos pueden determinar qué estrato se formó antes y cuál más tarde. El estudio y descripción de los estratos arqueológicos se denomina estratigrafía arqueológica. Para su estudio, se excava o se selecciona un tramo descubierto de una orilla o de un barranco. Para ver claramente la secuencia de todas las capas, el área se limpia y se alisa cuidadosamente. Pero, ¿cómo podemos saber en qué año o en qué siglo se formó cada estrato en concreto? Como regla general, cada uno de ellos contiene algunos objetos. Pueden ser los restos de edificios de madera, monedas, cerámica, joyas, documentos escritos y muchos otros objetos. Basándose en estos objetos hallados, a cada estrato se le atribuye una datación distinta, pero para determinar la edad de los propios objetos se aplican métodos físicos, químicos, biológicos y otros métodos científicos. A continuación, vamos a conocer los principales y vamos a descubrir si realmente es posible siempre obtener con su ayuda la fecha exacta de un hallazgo histórico. El método de datación por analogía es donde todo comienza. Tan pronto como los arqueólogos descubren un asentamiento antiguo, en el mismo lugar, ellos intentan determinar la edad de los hallazgos, utensilios domésticos, armas, adornos. Pero el hecho es que como la producción antigua era manual, incluso un mismo maestro no podía hacer dos cosas absolutamente idénticas. Por lo tanto, con mucha más frecuencia de lo que pensamos, se encuentran objetos que no son idénticos, sino solo similares, y se pretende establecer una analogía entre ellos. De ahí el nombre del método, datación por analogía. El método funciona más o menos así. Digamos que se encuentra un anillo en la ciudad rusa de Novgorod y por una razón u otra,
los científicos llegan a la conclusión de que el anillo fue fabricado en el siglo XII. Después de algún tiempo, en los Urales, los arqueólogos encuentran otro anillo que es muy parecido a aquel de Novgorod y concluyen que este también debería ser del siglo XII. ¿Pero por qué? Simplemente porque son parecidos. Este es un método muy rudo que considera que los anillos puedan pertenecer al mismo periodo de tiempo, pero aquí nos enfrentamos con un inconveniente. Esta repetición podría ser completamente aleatoria. Simplemente estamos hablando de que los anillos se asemejan, pero se podrían haberse fabricado mucho antes o mucho más tarde. Nos estamos equivocando al realizar esta analogía. Además, lo que a un arqueólogo le parece similar, otro lo ve diferente. Entonces, resulta que la similitud o distinción entre los objetos que están fechados por este método se determina subjetivamente. Otro aspecto muy importante es que los objetos preciosos de culto religioso o simplemente memorables pueden guardarse o almacenarse durante mucho tiempo y pasar de generación en generación. Por lo tanto, si en una casa antigua en ruinas se encuentra un objeto que los arqueólogos datan en el siglo XII, eso no significa necesariamente que la casa también haya sido construida en el siglo XII. Lo más probable es que eso tan solo signifique que alguno de los inquilinos haya guardado ese objeto antiguo durante quién sabe cuánto tiempo. En conclusión, el método de datación por analogía es muy subjetivo, no tiene una base científica sólida, no permite determinar ni la edad exacta ni tampoco la edad aproximada de un hallazgo. Se cree que un estrato arqueológico o una necrópolis pueden ser fechados incluso con la ayuda de monedas antiguas encontradas. ¿Qué significa esto? Por ejemplo, los arqueólogos están excavando algún asentamiento. Ninguno de los objetos encontrados les dice nada acerca de la edad de este antiguo asentamiento. Pero si se encuentran monedas, entonces existe la posibilidad de determinar la edad de este hallazgo arqueológico. Después de todo, las monedas deben contener la información necesaria. Estamos acostumbrados a que los objetos numismáticos, tanto en papel como en metal, contengan el nombre de un país, el retrato de un gobernante o del fundador del Estado, y por supuesto, la fecha de emisión o acuñación. Pero el hecho es que indicar la fecha de acuñación en una moneda se hizo obligatorio en todos los países tan solo en los últimos 250-300 años. En la antigüedad y en la Edad Media no importaba si la fecha estaba en la moneda o no. Por lo tanto, las monedas antiguas en las que se indique el año de acuñación son una rareza. Por supuesto, hay excepciones. Un documental cinematográfico inmortalizó para nosotros un momento único. Los arqueólogos vierten el contenido de una ánfora de arcilla sobre una mesa. Son las monedas del reino de Bósforo halladas en Crimea. En las monedas no solo están los nombres de los gobernantes, sino también los años de acuñación. Gracias a este hallazgo, se compuso la lista de los reyes de Bósforo, cuyos nombres nunca habían sido mencionados antes. ¿Maravilloso? Sí, pero tales hallazgos son la excepción, no la regla. Sin embargo, los arqueólogos afirman que la edad de una moneda puede ser determinada también por otros indicios. Por ejemplo, si contiene una imagen del emperador o el rey con su nombre, entonces no habría nada más fácil. Después de todo, se sabe cuándo reinaba Carlos I, Enrique II o Iván IV el Terrible. Pero ¿realmente es todo tan sencillo? Ya se conocen ejemplos en la historia, cuando muchos años después de la muerte de un gobernante, su imagen permanecía para la posteridad como una especie de símbolo que se representaba también en las monedas.
En la historia de la acuñación de monedas existen muchos ejemplos de desviaciones de las normas, como por ejemplo cuando seguían acuñando monedas con el nombre del zar ruso Fyodor Ivanovich, incluso después de su muerte, en un periodo muy revuelto, ya que para ciertas fuerzas políticas el nombre de este rey era un símbolo de resistencia. Con monedas antiguas el asunto es aún más difícil. Por ejemplo, la Casa de la Moneda del Imperio Romano acuñaba sus monedas oficiales con la imagen del emperador gobernante. Luego las monedas se distribuyen no solo en todos los rincones del imperio, sino también en territorios adyacentes que formaban parte del ámbito de interés político y económico de Roma. Las tribus que habitaban estas tierras no tenían su propio dinero, por así decirlo, dinero nacional, por lo que imitaban el dinero romano y hacían copias de las monedas imperiales. Como regla general, las tribus imitaban las monedas más comunes o difundidas. Esto significa que si a las tribus llegaron la mayoría de las monedas con la representación del emperador Trajano, ellas acuñaban imitaciones de estas monedas, y no les importaba en absoluto si Trajano seguía vivo o ya había muerto. Después de su muerte podrían haber pasado siglos enteros, pero las monedas de imitación seguían siendo acuñadas. Otro ejemplo, la famosa moneda griega tetradracma con la imagen de Alejandro de Macedonia. Durante muchos años, las imitaciones de esta moneda ateniense fueron acuñadas ahí donde se usaban, por toda la costa del Mar Negro, en Asia Menor, en África del Norte, en el Medio Oriente. Si se encuentra una moneda de este tipo en un estrato arqueológico de una ciudad antigua, será muy difícil determinar la edad de la moneda e incluso la edad del estrato. El retrato del emperador aquí no será de gran ayuda. En las monedas, la imagen de Alejandro Magno se asemejaba a la imagen de Hércules. Puede que hubiera cierta similitud con el Alejandro real, pero sin embargo todavía no existía la costumbre de representar en un retrato a una persona real, incluso aunque fuera un personaje tan célebre como Alejandro Magno. Estas monedas fueron acuñadas no solo por casas de la moneda en el territorio del Imperio Romano, sino también en muchas tierras adyacentes. Es decir, podemos concluir que el retrato de un soberano no siempre indica que esta moneda haya sido acuñada en el territorio de su estado durante su gobierno. Pero el dinero no siempre tiene forma de moneda. Por ejemplo, durante las excavaciones de antiguos asentamientos rusos, los arqueólogos a menudo han encontrado lingotes de plata en lugar de monedas. Se cree que el valor de las monedas de plata en aquellos tiempos no era alto, ya que una moneda de plata contenía una gran cantidad de impurezas. Por lo tanto, se acuñaron pocas monedas, y en circulación había grandes cantidades de lingotes de plata pura, pero un lingote no contiene signos de datación en absoluto, ni fechas, ni imágenes, ni particularidades del sellado. Todo lo que los científicos pueden intentar hacer es tan solo establecer aproximadamente el periodo en que se usó el lingote. Aún así, por supuesto, es imposible datar un estrato arqueológico con su ayuda. Pero también hay monedas en las que es difícil encontrar algún tipo de datación. No solo no contienen las fechas, sino tampoco ni las inscripciones ni los retratos de los gobernantes de la época. En cambio, en su lugar, en las monedas antiguas a menudo se encuentran las imágenes de animales, de pájaros, de flores e incluso de insectos. Pero sin fechas y sin nombres, estas monedas son tan solo objetos de metal. Así las cosas, no solo es difícil establecer el año de acuñación, sino también incluso qué moneda se emitió antes y cuál más tarde. En algunos casos, al analizar la aleación, es posible determinar el lugar de donde se extrajo el metal, pero ese método no permite establecer la edad de las monedas. A pesar de todas las dificultades para aplicar este método de datación, los arqueólogos consideran importante el hallazgo de cualquier moneda.
No se puede decir que fechar un estrato arqueológico por monedas es el mejor método o el más excepcional. Todo es siempre relativo, pero a pesar de todas estas limitaciones, ningún arqueólogo va a despreciar los datos que le proporcionan las monedas. En conclusión, el método de datación por monedas no puede utilizarse si las monedas encontradas en las excavaciones no tienen signos claros de datación. Tales signos están ausentes en la mayoría de las monedas antiguas. Por tanto, lejos de ser ayuda para la datación, las monedas mismas necesitan ser estudiadas a fondo para poder ser fechadas. Antaño, al igual que hoy en día, la arcilla era el material más accesible, empleado en la fabricación de utensilios domésticos. Tarros, ollas, platos, jarras se hacían en grandes cantidades, por lo tanto, no es sorprendente que el material principal de casi todos los objetos arqueológicos sean grandes masas de cerámica, es decir, artículos hechos de barro cocido. Para determinar la edad de los objetos de arcilla, los científicos están tratando de usar el método arqueomagnético. Cualquier arcilla contiene las partículas diminutas de hierro, por lo que tiene la posibilidad de imantar. Pero al cocer la arcilla, es decir, al calentarla a una temperatura superior a los 600 grados, su campo magnético se estanca. El producto de arcilla acabado recuerda la magnitud de la dirección del campo magnético de aquel lugar de la Tierra donde se había fabricado. Por eso, determinar la edad exacta, por ejemplo, de esta jarra, pasados cientos o incluso miles de años, es muy difícil. Para esto, no basta con saber cómo ha ido cambiando el campo magnético de la Tierra a lo largo de los siglos. Es necesario determinar cómo éste ha ido cambiando en cada región en particular. E incluso esto es insuficiente. Se necesita más información sobre la jarra en sí misma, cómo estaba colocada en el horno durante la cocción, si el horno se calentaba uniformemente, si había objetos de hierro cerca del horno. Y esto es solo una parte de las preguntas a las que es casi imposible encontrar respuesta. El método arqueomagnético, que toma en cuenta el campo magnético de la Tierra, es muy poco fiable e inestable. Algunos han intentado aplicarlo a dataciones y han obtenido resultados muy dudosos. En conclusión, el método arqueomagnético es teóricamente interesante, pero difícil de aplicar en la práctica. Determinar la fecha exacta con este método es prácticamente imposible. Antiguamente, el tiempo se midió utilizando relojes de arena. Este dispositivo simple se podía encontrar en todas las familias pudientes. En las paredes de un reloj de arena hay divisiones que muestran cuánto tiempo ha pasado: 5 minutos, 10, 15. Entonces los científicos pensaron, ¿será posible, usando el mismo principio, descubrir a qué velocidad se acumulan los sedimentos en la Tierra? Esta idea ganó popularidad rápidamente en todo el mundo, pero las numerosas investigaciones dieron resultados poco satisfactorios. El hecho es que los diferentes sedimentos se acumulan a diferentes velocidades. La arena se acumula varios centímetros al año.
La arcilla, 10 centímetros por milenio. Además, cada zona climática tiene su propia velocidad de acumulación de precipitaciones. Los mismos sedimentos en los trópicos y en el Ártico se acumularán de diferentes maneras. Por ejemplo, se sabe que en Egipto los edificios construidos bajo el reinado del faraón Ramsés II están enterrados bajo una capa de arena de 3 metros de espesor. Se cree que el faraón reinó hace unos 3000 años. Eso significa que cada 1000 años se depositó 1 metro de sedimento de arena. Pero en algunas áreas de Europa, durante los mismos 1000 años, solo se acumularon 3 centímetros de sedimentos, mientras que en el estuario que hay en el sur de Ucrania, 3 centímetros de sedimentos se acumulan anualmente. Otro ejemplo, los científicos creyeron descubrir que las piedras calizas se acumulaban bastante lentamente, solo varias docenas de centímetros por cada 1000 años. Pero en las islas Paracelso, en un arrecife de piedra caliza a una profundidad de 1,5 metros, se encontraron monedas españolas del siglo XV. Y si los científicos están convencidos de que las monedas se hicieron precisamente en el siglo XV, entonces esto significa solo una cosa: el cálculo inicial fue erróneo y las calizas pueden crecer 30 centímetros no en 1000 años, sino en 100 años. Recientemente, este método apenas se utiliza. Es muy poco fiable. La vinculación de este método con algunas antigüedades arqueológicas específicas está tan condicionada que no resiste la competencia con otros métodos. En conclusión, el método de datación por estratos sedimentarios solo se puede utilizar para determinar la edad de los sedimentos actuales o modernos. Para fechar depósitos antiguos, este método prácticamente no funciona. Próximamente. En el siguiente capítulo, el 9, estudiaremos los métodos de datación por dendrocronología y datación por radiocarbono, más conocido como la prueba de carbono 14.